Cuando estamos ante la exploración de los pies de un recién nacido, no solamente tenemos que fijarnos en el pie, sino tenemos que observar desde la cadera, la rodilla y el tobillo, porque todo esto va a tener relación para su marcha y para podernos apoyar en pie. Ante el examen del pie del recién nacido, hay que contemplar la forma triangular del pie en su planta, ya que no tenga pliegues en su dorso, ni en su base plantar, que sea manipulable, que sea blando, que no tenga retracciones y que permita su flexibilidad. Hay que valorar la disposición en reposo de los miembros inferiores desde la cadera, rodilla y maleolos, su abducción, abducción, rotación interna, externa, flexión y extensión, en conjunto toda la movilidad del pie. Observar la coloración de la piel, así como la presencia de manchas de coloración vinosa, que podrían ser angiomas, o de café con leche, que nos indicaría la sospecha de alteraciones fibromatosas. Realizar el reflejo plantar de Babinski, que nos indica que no presenta alteraciones neurológicas, comprimiendo con el índice en la base metatarsal y el lactante flexiona los dedos. Hay que observar la disposición de los dedos, que no tenga sindactilias, que no tenga dedos acabalgados, siendo esto frecuente en el quinto dedo, no teniendo especial importancia, ya que se trata de origen familiar. Las uñas deben de estar coloreadas y no estar introducidas en los pulpejos. Asimismo, hay que explorar la marcha instantánea, que es un reflejo primitivo que permanece desde el nacimiento hasta la primera semana de vida. Los pies a estas edades se pueden proteger con unos zapatitos blandos, flexibles y sin costuras, que no tengan mucho calado como los de Cuquito, ya que se pueden introducir los deditos entre los huecos provocando una constricción.